Mi hermana me robaba y mi mamá no solo la defendía, hasta intentó mandarme a una escuela militar, como si el problema fuera yo. Todo esto sucedió cuando tenía 14 años, en esa etapa extraña donde apenas empezaba a entender cómo funcionaban las cosas en casa. Era más o menos un año antes de que mis padres decidieran separarse. Mi hermana menor siempre encontraba la manera de gastar su mesada en un abrir y cerrar de ojos. Lo suyo era derrochar en maquillaje, en comida del centro comercial, en videojuegos, en ropa de esas tiendas alternativas que le fascinaban. Yo también recibía mesada, claro, pero había una gran diferencia. Mi papá me la hacía ganar. Cada peso que recibía era a cambio de limpiar la casa, cortar el césped o hacer pequeños trabajos de jardinería. Mientras tanto, mi hermana casi nunca hacía nada. Y si llegaba a hacer alguna tarea, era solo cuando mi papá estaba ahí mirándola de cerca. Mi mamá, por su parte, rara vez la presionaba para ayudar. Y cuando lo hacía, era apenas para que ordenara su cuarto y así pudiera recibir un dinerito extra. Así que mientras ella vivía sin preocupaciones, yo recorría los vecindarios recogiendo latas para canjearlas, cortaba césped en los patios ajenos, ofrecía ayuda en cualquier cosa que pudiera, todo para alcanzar un objetivo muy claro. Quería comprarme un scooter que me permitiera moverme por toda la ciudad. Durante 2 largos años guardé casi todo lo que ganaba. Poco a poco, con esfuerzo y paciencia, logré juntar unos $2,000. Cada centavo que ahorraba representaba un pequeño triunfo, pero también cada vez era una batalla, porque mi hermana conocía todos mis escondites y, sin pensarlo 2 veces, robaba mi dinero. Una escena que tengo grabada en la memoria ocurrió así. ¿Otra vez agarraste mi dinero?, le pregunté tratando de mantener la calma. ¿Qué? Claro que no, respondió fingiendo inocencia. No sabes mentir, me faltan $100, le dije sintiendo ese nudo de frustración en el estómago. Ella, como si nada, empezó a llorar de manera teatral, corriendo hacia mamá. «Mami, mi hermano me está molestando», sollozaba. Yo, firme, expliqué lo que pasaba. Ella volvió a robar de mis ahorros, pero mi mamá, en vez de escucharme, chasqueó los dedos frente a mí irritada. «Basta, ¿no ves que mi niña está triste? Ella dijo que no fue y eso es suficiente. Si sigues con esto, te vas a meter en problemas». Sentí que hervía por dentro, pero no me detuve. Sé que fue ella, y si no me ayudan a resolverlo, voy a llamar a papá. Eso encendió aún más la chispa. «No es necesario llegar a tanto», dijo mamá cruzándose de brazos. «Además, ¿qué pruebas tienes?». Respiré hondo y respondí. «Llevo un registro, sé exactamente cuánto tenía. Faltan $100. Y además sabes que ella ya gastó toda su mesada. Ayer la llevaste de compras. ¿De dónde crees que sacó el dinero?». Mamá se quedó callada por un momento, y luego, sin advertencia, gritó. «Estás castigado. Sube a tu cuarto ahora mismo o me vas a escuchar». Yo sabía que discutir más era inútil. Aprendí en esa casa que a veces la única victoria era saber cuándo guardar silencio y pedir refuerzos. Así que subí a mi cuarto, cerré la puerta de un golpe y con mi viejo celular llamé a papá. No contestó de inmediato, así que le dejé un mensaje, contándole todo. 1 hora después me devolvió la llamada, me prometió que se haría cargo. No pasó mucho tiempo hasta que escuché el timbre del teléfono de casa y luego el sonido de voces alteradas viniendo desde la cocina. Mamá estaba discutiendo con papá a gritos. Desde mi cuarto apenas podía captar algunas palabras, pero no hacía falta escuchar todo para saber que la conversación no iba nada bien. En medio de la pelea, mamá soltó algo como: «Está bien, si realmente tomó el dinero, entonces tú págalo, porque ella ya se lo gastó». Unos minutos después, mi puerta se abrió de golpe. Mi mamá, roja de la furia, me lanzó una mirada que hubiera derretido el hielo. «No puedo creer que hayas corrido a contarle a tu padre desagradecido. Después de todo lo que hago por ti, no puedes dejar pasar un poco de dinero». Yo, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia, le respondí: «¿Entonces admites que ella sí lo robó?». Ella soltó un bufido como si mi pregunta fuera la mayor insolencia. «¿Y qué si lo hizo? Ella necesita más que tú. Deberías estar feliz de ayudarla. No es para tanto». Apreté los puños, tratando de mantenerme tranquilo. «Fueron $100. ¿No te importaría que alguien sacara dinero de tu bolso? Esto no es diferente. Trabajé muy duro para conseguirlo. Ella no.
Mi mamá cruzó los brazos, levantando la barbilla con orgullo. Mi princesa no tiene por qué esforzarse, ella merece todo. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Entonces que busque su propio reino, le dije, y que lo haga lejos de mis cosas. Eso fue suficiente para que perdiera por completo la compostura. Eso es todo, mocoso insolente. Te vas a arrepentir. Se acercó de manera amenazante, pero esta vez no retrocedí. Ya era casi tan alto como ella y el trabajo físico me había hecho fuerte. Si quieres golpearme, le dije, tendrás que intentarlo, pero no voy a dejar que me maltrates. Mamá se detuvo en seco, como si no esperara esa respuesta. Furiosa, giró para golpear algo en mi tocador, pero midió mal la fuerza y terminó golpeándose la mano contra el mueble. Se agarró la mano adolorida, mirándome con un rencor que pocas veces había visto. Luego, sin decir más, se marchó haciendo un escándalo, golpeando las paredes a su paso hasta desaparecer por las escaleras. Desde la puerta entreabierta, vi a mi hermana observando toda la escena. Su rostro, normalmente desafiante, ahora mostraba algo que nunca le había visto: miedo. Corrió a su cuarto y cerró de un portazo. Pocas horas después, papá llegó. Esta vez no vino solo a hablar, vino a hacer justicia. Llevó a mi hermana hasta mi cuarto. Ella, con la cabeza gacha, terminó admitiendo que había tomado el dinero. Ni siquiera podía mirarme a los ojos mientras, entre sollozos, papá le exigía que se disculpara. Al principio murmuró algo casi inaudible, pero papá insistió hasta que terminó gritándolo entre lágrimas. Para enmendar un poco la situación, papá sacó un billete de $100 y me lo dio, prometiéndome que se descontaría de la mesada de mi hermana. Además, ella estaría castigada por una semana. Mi hermana rompió en llanto y salió corriendo a su cuarto, gritando cosas horribles que preferí no escuchar. ¿Y mamá? Ella ni se acercó. Permaneció en el patio trasero, sentada con su copa de vino, ignorándonos a todos como si nada hubiera ocurrido. Y aunque papá intentaba poner orden, yo sabía que eso no sería suficiente. Todavía quedaban muchas batallas por delante. Un par de días después, papá y yo fuimos a una tienda local. Él, siempre pensando en protegerme, me compró una caja fuerte pequeña, de esas con combinación de números, para que pudiera guardar mi dinero y otras cosas de valor. Lo curioso es que no le contamos a mamá ni a mi hermana sobre eso. Era un pequeño secreto solo nuestro. Elegí un código que me sería fácil de recordar. Guardé todo mi dinero dentro, aseguré la caja y la escondí en el fondo de mi closet, bien camuflada. Por un tiempo sentí que podía respirar tranquilo, pero esa sensación de seguridad no duró mucho. Una tarde, después de volver de cortar el césped en casa de unos vecinos, abrí la puerta de mi habitación y me encontré con un desastre total. Ropa, libros, papeles, todo revuelto como si hubiera pasado un huracán. Llamé a mamá para decirle lo que había sucedido. Su respuesta fue la misma de siempre: mi bebé no haría algo así. ¿Entonces fuiste tú?, le pregunté mirándola directo a los ojos. Por supuesto que no, dijo ofendida. Entonces solo quedan dos opciones. No había nadie más en casa. Cuando salí, todo estaba en orden. Mamá, atrapada en su propia lógica, resopló y gritó: está bien, pero si lo hizo, ¿qué importa? Te lo merecías por no ser más amable con ella. Y se marchó indignada, como si la ofensa fuera mía y no de quien había destruido mi cuarto. Sin perder el tiempo, volví a llamar a papá y le dejé otro mensaje, contándole todo lo que había pasado. Más tarde, fui al cuarto de mi hermana, la confronté de frente. Antes de que pudiera negar nada, le dije con calma: no vas a encontrar nada, ahora tengo todo guardado en una caja fuerte. Ver su rostro cambiar fue casi una victoria. Se puso roja, gritó y armó una rabieta monumental. Como era de esperarse, mamá acudió en su auxilio, pero yo ya no estaba dispuesto a caer en su juego. Me limité a recoger el desorden de mi habitación, mientras los gritos de mi hermana retumbaban por toda la casa durante al menos 20 minutos. Por suerte, esta vez, no faltaba nada. Solo habían querido buscar algo que ya no podían alcanzar. Y debo admitir que mientras recogía todo, sentí algo nuevo: satisfacción. Por primera vez no habían podido quitarme lo que era mío. Claro que eso solo fue el inicio de un problema aún mayor.
Al día siguiente, cuando regresé de hacer otro trabajo de jardinería, el panorama fue aún peor. Mi habitación no solo estaba revuelta otra vez, ahora había vidrios rotos por todas partes. Me quedé congelado unos segundos, intentando entender qué había pasado. Luego vi la ventana rota y afuera, en el jardín, la caja fuerte que papá me había comprado. Había sido lanzada desde mi cuarto con toda la furia de alguien que no soportaba la frustración de no poder abrirla. Llamé de inmediato a papá. Esta vez, su reacción fue mucho más seria. Cuando llegó a casa, junto con mamá, enfrentó a mi hermana directamente. Ella, sin mostrar ni una pizca de remordimiento, confesó con orgullo que había sido ella quien lanzó la caja por la ventana. Mamá, como siempre, intentó defenderla. Él no debería tener una caja fuerte. Eso es lo que provocó todo esto. Pero papá no se dejó manipular. Con voz firme, respondió: le compré esa caja porque estaba cansado de que le robaran. Si ella no hubiera hecho nada malo, nada de esto habría pasado. Aquella tarde se tomó una decisión definitiva. Papá reemplazaría la ventana de mi cuarto y además instalaría una cerradura en mi puerta, junto con una caja de seguridad montada en la pared para proteger la llave. Solo quien conociera el código podría entrar. Mi hermana fue castigada durante un mes completo. Cada vez que papá estaba en casa, no podía salir de su habitación. Claro, cuando él no estaba, mamá le permitía hacer lo que quisiera: ver televisión, jugar videojuegos, como si nada hubiera pasado. Yo, sabiendo que cualquier queja solo empeoraría las cosas, elegí el silencio. Ya había aprendido que a veces la mejor forma de resistir era simplemente no darles más municiones. Después de ese mes, mi hermana empezó una nueva estrategia: pedirme dinero. Cada vez que se quedaba sin mesada, venía a rogarme, pero yo ya no era el mismo de antes. La enfrentaba con calma, recordándole que no era confiable, que jamás pagaba lo que debía. Mamá y ella intentaron presionarme, pero les recordé, con toda tranquilidad, que papá sabía todo lo que pasaba, y si querían causar un problema, tendrían que enfrentarlo también a él. Desde ese momento quedó claro que si mi hermana quería más dinero, no iba a salir de mis bolsillos. Después de ver que ya no podía manipularme como antes, mamá intentó algo mucho más extremo. Quiso enviarme a una escuela militar, pero papá una vez más no lo permitió. Aunque ahora que lo pienso, esa no fue la única vez que lo intentó, y tampoco fue la más descarada. Poco después de que papá me instalara la cerradura y la caja de seguridad para la llave, tuvimos una escena que jamás voy a olvidar. Un día, mientras mamá y mi hermana no estaban en casa, papá y yo terminamos de instalar todo. Cuando mi hermana regresó y vio el cerrojo en mi puerta, se fue corriendo como una flecha a contarle a mamá. Subieron las escaleras juntas, furiosas, como una tormenta que venía directa hacia nosotros. Mamá, señalando la puerta y chasqueando los dedos, gritó: ¿qué demonios es esto? Papá, imperturbable, contestó: es un cerrojo. Ya sé que es un cerrojo, chilló ella. ¿Pero por qué lo pusieron? Porque estoy cansado de que no hagas nada cuando nuestra hija destruye el cuarto de su hermano. El cerrojo se queda. La cara de mamá se puso roja de pura rabia. Él solo tiene 14 años. No puede tener un cerrojo en esta casa. Esta es mi casa. Papá, cruzando los brazos con calma, le respondió: no olvides que yo pago la mayor parte de las cuentas y esta decisión está tomada. Mamá, al borde del colapso, soltó: entonces al menos dime el código de esa caja de seguridad para la llave. Papá la miró a los ojos, sin siquiera parpadear. No pienso hacerlo. Has demostrado que no se puede confiar en ti. Mamá explotó, bajó las escaleras pisando fuerte, soltando gritos ahogados. Mi hermana, al ver que no había nada que pudieran hacer, simplemente se metió a su cuarto haciendo pucheros. Desde ese momento, cerrar mi cuarto con llave se volvió parte de mi rutina, y muchas veces sorprendía a mamá o a mi hermana tratando de espiar cuando ponía el código, pero siempre me aseguraba de bloquear su vista. No era difícil ver en sus caras cuánto les molestaba, pero esta vez no había nada que pudieran hacer para evitarlo. Pasó el tiempo y, como era de esperarse, un día mi hermana vino a buscarme para pedirme dinero. Esta vez quería $40 para comprarse un videojuego. Me miraba con ojos suplicantes, casi rogándome. ¿Por qué sigues pidiéndome dinero si sabes que nunca me pagas?, le pregunté con tranquilidad.
Te juro que esta vez sí te voy a pagar, me dijo entre lágrimas contenidas. ¿De verdad?, le respondí, levantando una ceja. Entonces, ¿qué te parece si firmamos un pequeño contrato? Fui a mi cuarto, tomé un papel y un bolígrafo y escribí un pagaré sencillo. Decía que me devolvería los $40 en cuanto recibiera su próxima mesada y que debía haber un testigo, papá. Le mostré el papel y su rostro cambió al instante. Primero lo leyó, luego arrugó la frente y finalmente rompió el pagaré en 2 pedazos mientras lloraba. Corrió directo a buscar a mamá como siempre hacía. Yo me quedé tranquilo esperando lo que ya sabía que vendría. Mamá subió las escaleras como una furia. «¿Qué le hiciste a mi princesita?», gritó. Antes de que pudiera responder, mi hermana entre sollozos dijo: «Me pidió que firmara un contrato para que me prestara dinero». Mamá me miró con desprecio y chilló: «Solo quería prestado un poquito de dinero. ¿Cómo te atreves a hacerla firmar algo así? Dale el dinero ahora mismo». Yo la miré, firme, sin miedo. «Solo si firma el pagaré». Mamá, temblando de rabia, levantó la mano como si fuera a golpearme, pero se detuvo en el último momento. «Eres igualito a tu padre. Todo lo tienes que hacer oficial. Te odio», me gritó. Yo simplemente subí las escaleras hacia mi cuarto, mientras decía: «Prefiero ser como papá que seguir tu ejemplo». Cuando estaba a punto de cerrar la puerta, escuché su grito desgarrador. «¿Qué dijiste, mocoso insolente?». Ella corrió escaleras arriba, pero olvidó por completo el cerrojo nuevo que habíamos instalado. Se estrelló contra la puerta con un golpe tan fuerte que retumbó en toda la casa. La escuché caer al suelo y luego llorar del dolor. Cuando abrí la puerta, la vi en el piso, sujetándose la cara, con el labio hinchado y un enorme chichón en la frente. Entre lágrimas me gritó: «Tú me hiciste esto». Yo, con toda la serenidad que pude reunir, le contesté: «Tú sola te lo hiciste». Ella, derrotada, me echó de su vista mientras lloraba desconsoladamente. Llamé a papá para contarle lo que había pasado. Él, con un suspiro cansado, me dijo que no estaba castigado, pero que sí me esperaba una charla seria cuando llegara a casa. Esa noche tuve una plática firme con él. Me asignaron más tareas por un tiempo y me redujeron un poco la mesada, pero nada más. La verdad, después de todo lo que había vivido, ese pequeño castigo me pareció un precio muy bajo por haber defendido mi espacio y mis derechos. Y desde ese momento, cada vez que mi hermana me pedía dinero, yo simplemente sacaba un nuevo pagaré. Ella jamás volvió a firmar uno. Después de aquel episodio con la puerta, mamá se volvió mucho más cautelosa conmigo. Ya no intentaba ponerme una mano encima. Se había dado cuenta de que yo ya no era el niño indefenso de antes. Ahora solo se limitaba a gritar desde lejos o a lanzarme miradas cargadas de desprecio, pero su necesidad de controlarlo todo no se apagó. Al contrario, buscaba nuevas formas de imponerse. Unos días después, mientras barría el patio trasero, luego de cortar el césped, encontré algo que me dejó helado. Un folleto arrugado de una escuela militar tirado bajo una de las sillas donde mamá solía sentarse a beber vino. Una sensación incómoda me recorrió el cuerpo. Ya había oído antes a mamá diciendo que quería inscribirme en una escuela militar, pero esta vez era algo más que solo palabras. Esperé a que papá regresara del trabajo para mostrarle lo que había encontrado. Cuando vio el folleto, su rostro cambió de inmediato. No gritó. No armó un escándalo, solo lo tomó en sus manos y, con una calma inquietante, fue directo a enfrentar a mamá. «¿Qué es esto?», le preguntó mostrándole el folleto. Mamá, nerviosa, intentó disimular. «No sé de qué hablas, nunca lo había visto antes». Papá, sin alterarse, replicó: «Aquí dice que para inscribir a un menor en esta escuela se necesita la firma de ambos padres, y tú sabes que yo jamás aprobaría algo así». Mamá, acorralada, dejó caer su máscara. «Es que necesita disciplina, ya no puedo controlarlo. Siempre se encierra en su cuarto y no puedo corregirlo como antes». Esta era mi única opción. Papá la miró, serio, y le dijo: «Él no ha hecho nada malo, lo único que ha hecho es defenderse. Quien necesita límites no es él, es tu forma de tratarlo». Esta conversación se terminó. Mamá, frustrada y llena de rabia, gritó: «Ya veo, esta familia solo quiere quitarme todo el poder. Si no puedo controlar nada, entonces no soy nadie».
Papá la observó con una mezcla de tristeza y desilusión antes de responder. Tal vez deberías preguntarte por qué necesitas tanto control para sentirte valiosa. Mamá no dijo nada más. Se dio la vuelta y se encerró en su habitación como solía hacer cada vez que no conseguía lo que quería. Pero ahí no terminó todo. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para ir a la escuela, la vi intentando meter algo a la fuerza en el basurero de la cocina. Esperé a que se fuera y luego revisé. Era una solicitud de inscripción para la escuela militar, ya completamente llena. Y no solo con su firma, sino también con una burda falsificación de la firma de papá. Me llevé los papeles sin decir nada y esa misma noche se los mostré a papá. Él, viendo la falsificación evidente, apretó los labios en una línea tensa. No gritó, no hizo un escándalo. Solo guardó los papeles en su oficina, como quien guarda un arma secreta para el futuro. Supimos, sin necesidad de hablarlo mucho, que mamá no se detendría por las buenas. Pasaron unos meses, y lo que ya parecía una tormenta inminente terminó por desatarse. Salió a la luz que mamá estaba teniendo una relación con un antiguo novio de la secundaria. Papá, al enterarse, no lo pensó dos veces. Inició el proceso de divorcio de inmediato. Cuando consiguió otra casa, me preguntó si quería mudarme con él. No lo dudé ni un segundo. La idea de alejarme del ambiente tóxico que había vivido durante años era como ver, por fin, la salida de un largo túnel. Papá utilizó los papeles de la inscripción a la escuela militar como parte de las pruebas en el divorcio. Eso, junto con otros documentos donde mamá había falsificado su firma, la dejaron en una posición muy delicada. Ella, temiendo ser acusada de fraude, terminó accediendo a casi todas las condiciones que papá le propuso. Se quedó con la casa, sí, pero apenas consiguió una pensión mínima y una manutención que, en su mayoría, solo servía para mantener los caprichos de mi hermana. Mamá quedó llena de resentimiento. Prometió que volvería a pelear en tribunales, pero papá, siempre un paso adelante, guardó aquellas pruebas bajo llave. Y cada vez que ella intentaba amenazar con demandas, bastaba una simple advertencia para hacerla retroceder. El día que finalmente me mudé, mi hermana, con esa actitud arrogante que la caracterizaba, me sacó la lengua y me dijo: «Mamá dice que soy una princesa y que tú te vas porque no eres digno de estar aquí». Yo solo negué con la cabeza, sonreí con tristeza y le respondí: «Piensa lo que quieras, yo por fin soy libre». Salí por la puerta sin mirar atrás, con el corazón más liviano de lo que había sentido en años. Mi relación con mi hermana, a partir de ahí, se volvió prácticamente inexistente. Cuando ella iba a visitar a papá una vez por semana, apenas intercambiábamos miradas, hasta que, poco a poco, sus visitas se volvieron cada vez más escasas, hasta desaparecer por completo. Ella eligió quedarse a vivir con mamá, y yo finalmente pude construir una vida lejos de toda esa toxicidad. Después de mudarme con papá, mi vida dio un giro que todavía, al recordarlo, me llena de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, vivía en una casa donde nadie entraba a mi cuarto a destrozarlo, donde no tenía que esconder mi dinero como un ladrón, donde mi esfuerzo era reconocido y no despreciado. Papá me trataba con justicia, ponía expectativas claras, reconocía mis logros y me corregía cuando era necesario, pero siempre con respeto. No había favoritismos, no había castigos irracionales, solo reglas lógicas y apoyo constante. Me concentré en mis estudios, en mis pequeños trabajos y en seguir ahorrando para mi primer coche. Cada pequeño avance me sabía a victoria. Ya no tenía encima el peso de una familia rota que me culpaba de todo. Mientras tanto, en la casa vieja, mamá seguía alimentando su resentimiento. De vez en cuando intentaba mandarme mensajes a través de mi hermana, como pequeños dardos buscando una reacción. Pero yo ya había aprendido a no morder el anzuelo. Ignoraba todo lo que venía de ese lado, sin darles el poder de alterarme otra vez. Con el tiempo, las visitas de mi hermana a la casa de papá se volvieron tan espaciadas que simplemente desaparecieron. Ella había elegido su bando, y yo había elegido mi paz. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que defenderme fue difícil, pero absolutamente necesario. Cada vez que dije no,
cada vez que puse un límite, cada vez que exigí justicia, construí una parte de quien soy hoy. Si papá no hubiera estado ahí para apoyarme cuando más lo necesité, tal vez nunca habría escapado de ese círculo que me desgastaba día tras día. Le estaré siempre agradecido por darme una salida cuando parecía que no había ningún camino seguro. Con el paso de los años, todo aquello que antes me parecía una pesadilla, empezó a verse como una lección que, aunque dolorosa, me forjó de una manera irrompible. Mi mamá y mi hermana siguieron viviendo en su propio mundo de favoritismos y reproches, un mundo al que ya no pertenecía. Yo, en cambio, descubrí lo que significaba tener tranquilidad. Descubrí lo que era construir algo propio, sin miedo a que me lo arrebataran. Mi cuarto en la nueva casa era mi refugio, mi dinero, mi esfuerzo, mis logros, todo estaba a salvo. No porque tuviera cerrojos, sino porque finalmente estaba rodeado de respeto. Mi hermana, cada vez que venía, intentaba mostrar esa arrogancia que antes solía lastimarme, pero ya no tenía efecto. Papá, siempre firme, ponía las reglas claras, y ella, sin mamá para protegerla, no tenía más remedio que respetarlas. Me enfoqué en mi futuro, seguí trabajando, ahorrando y preparándome para construir la vida que siempre había soñado. Una vida donde nadie pudiera tratarme como si valiera menos. Y aunque a veces me llegaban noticias de mamá o de mi hermana, las recibía con la misma serenidad que se le tiene a una tormenta que ya pasó. Una parte de mi historia, sí, pero no una parte de mi presente. Hoy sé que levantar la voz por mí mismo fue uno de los actos más importantes de mi vida. Decir, esto no está bien aunque temblara por dentro, fue el primer paso para encontrar mi verdadera libertad. Gracias a eso, hoy camino con la frente en alto, sabiendo que no dejé que me aplastaran, sabiendo que al final elegí ser libre y esa elección, por difícil que haya sido, cambió todo para siempre.